Muchas gracias. Este árbol que se está sembrando en este momento es un reconocimiento al arquitecto Francisco Álvarez, que su periodo como presidente municipal inició la reforestación de este bosque, y a nombre de él este árbol queda a partir de este momento como testimonio de su participación. Señor presidente municipal, Abraham, tú que participaste en esta época donde se inició todo esto y que te consta todo lo que se ha hecho, quisiera que también dieras un testimonio de lo que está haciendo conjuntamente con el presidente municipal. Bien, pues esto que hace mención, licenciado, digo que es lo que ha marcado la pauta para que los ciudadanos poco a poco nos estemos interesando cada día más en lo que viene siendo las áreas verdes. Lamentablemente el hecho de tenerlo aquí al pie, el tenerlo aquí en nuestro municipio, nos da un exceso de confianza y pensamos que se va a prevalecer siempre así. Si nosotros y la ciudadanía no empezamos a intervenir en acciones y dejamos de pensar que solamente es responsabilidad de las administraciones públicas, las cosas van a seguir igual. Creo que esto es un granito de arena, como lo decía la licenciada Margarita Ciprés, un granito de arena que lo vienen acumulando ya desde hace varias administraciones y que afortunadamente ha estado rindiendo fruto. Vemos en este lugar pues, de que los árboles que hace ya 9, 10 años se empezaron a sembrar, pues algunos están logrando, a pesar de los contratiempos que se van presentando dentro de este bosque. Felicitarlo, licenciado, qué bueno que no ha perdido la fe en estar recuperando esta parte, qué bueno que se ha estado oxigenando de la administración pública, de los mismos ciudadanos, del grupo de amigos que usted encabeza, para modo de que esto no se vaya a perder y que podamos seguir nosotros sintiéndonos orgullosos y Quilpan contar con el pulmón de este distrito. Muchas gracias, licenciado. Vamos a pedir la participación del presidente municipal y este evento lo cierra el gerente de Megacable, el licenciado Gerardo Villanueva. Muy bien, pues nada más para agradecerles. Siempre la ciudadanía junto con el gobierno siempre podemos sacar a nuestro municipio adelante. Esto es una obra muy importante, le agradezco mucho, licenciado secretario, le agradezco mucho a Megacable todo el apoyo que hemos tenido de ustedes para restaurar este tipo de bosques, ya que tenemos muchos árboles viejos que se tienen que derribar porque son un peligro. Muchas de las veces no dejan crecer a los árboles nuevos y eso es lo que se está haciendo. Si ustedes ven ya el bosque luce diferente, esta parte del bosque donde se ha hecho el raleo, los árboles pueden crecer en forma saludable y que esto puede hacer que nuestros bosques luzcan mucho mejor. Es importante, nosotros con el ayuntamiento vamos a tratar de ver cuáles son los árboles secos que se tienen que derribar y que para que no dañen a los árboles jóvenes que van creciendo y para que dejen que penetre el sol. Yo estuve en la Semarnat, en la ciudad de Morelia, y me dijeron que el manejo integral de los bosques siempre lo tendrá que llevar el CIDIR. Nosotros estaremos en contacto también con ellos para que ellos nos marquen la pauta y trabajaremos de la mano aquí con el licenciado Ciprés y con Megacable. Muchas gracias por este apoyo. Gracias, doctor. Aquí mismo, Gerardo, venga toda la gente A pedirle la Megacable aquí, participación de y Megacable aquí cerramos, ¿sí? para cerrar este evento de reforestación del rescate del bosque Cuauhtémoc. Bien lo han dicho algunos de los participantes, esto es muy importante que ustedes lo comprendan, inclusive a todos los que habitan en otros municipios. Este es el pulmón más grande de la Ciénega de Chapala, más de 40 hectáreas que se tienen que rescatar, y esto pues, pedimos la colaboración para que toda la sociedad se sume al rescate importante de este pulmón, de esta parte que viene siendo una herencia, un legajo del general Lázaro Cárdenas, en donde él, con su gran participación y su ahínco de reforestar no solamente el bosque Cuauhtémoc, sino todo Michoacán, dejó una huella muy importante, la cual la tenemos que conservar y seguir adelante nosotros como ciudadanos. Decía el profesor Jorge Romero, voy a retomar unas palabras de él, que decía algo muy importante: lo fundamental no es sembrar el árbol, sino cuidarlo y protegerlo. Y eso es lo que pedimos a la ciudadanía, sembrarlo, pero que nos ayuden a protegerlo y a cuidarlo, y que se alimente también el árbol con lo que debe ser la lluvia, para los clientes que nos empiecen a colaborar. Les pedimos la colaboración de toda la sociedad. Cierra este evento
el gerente de Megacable en la región, el licenciado Gerardo Villanueva. Muchas gracias. Bueno, como representante de la empresa Megacable, quiero dar las gracias al licenciado Ciprés, aquí al presidente municipal y a todas las organizaciones de aquí de Jiquilpan por habernos invitado a ayudar, en este caso, a lo que es la reforestación del bosque. Para nosotros como empresa es muy importante ser partícipes de cada una de las obras que vienen haciendo aquí en los municipios donde nos encontramos, sobre todo aquí en Jiquilpan, ¿no? Que nos ha dado mucho, ¿sí? Jiquilpan y todo el estado de Michoacán. Estamos preocupados nosotros en este caso porque necesitamos la reforestación del bosque, necesitamos apoyar en este caso a las organizaciones, necesitamos en este caso apoyar al municipio, pero sobre todo a la gente que viene aquí, a la gente que disfruta de este bosque. Como empresa les doy las gracias a cada uno de ustedes y por ahí les pido a todos los que nos están viendo, escuchando, que cuiden este bosque. La verdad es que tienen una muy buena oportunidad de tener un pulmón bastante grande para toda la región. Muchísimas gracias. Bien, estimados televidentes, cerramos este programa de reforestación del rescate del bosque de Cuauhtémoc sin antes darle las gracias a todas las autoridades